A través de la conferencia general, recibimos del Señor su guía e inspirada influencia mediante mensajes edificantes de sus profetas, apóstoles y autoridades generales. 2 veces al año, como santos de los últimos días, nos reunimos en torno a la conferencia, las cuales tienen el poder de producir grandes cambios en nuestra vida. Las enseñanzas de la conferencia son la brújula del Señor, una brújula personal para andar por lugares seguros en un mundo lleno de tribulación. En el programa El Último Discursante, la voz del Señor en los últimos días, de Santos Conectados, analizaremos cada domingo los mensajes de los siervos del Señor. Les exhorto a que estudien los mensajes de esta conferencia con frecuencia, incluso repetidas veces durante los próximos 6 meses. Busquen determinadamente maneras de incorporar estos mensajes en sus noches de hogar, al enseñar el Evangelio, en sus conversaciones con familia y amigos, e incluso en conversaciones que tengan con personas de otras creencias. Mis queridos hermanos, le damos la cordial bienvenida a un capítulo más aquí en Santos Conectados. Estamos muy emocionados de poder analizar un discurso más de esta conferencia de abril 2024, el testimonio de Jesús del Elder D. Todd Christofferson, del Quórum de los 12 Apóstoles. Vamos a hablar en profundidad sobre este discurso que el Elder Christofferson dijo: mi invitación es que actúen ahora para asegurar su lugar como alguien que es valiente en el testimonio de Jesús. Así que vamos a estar profundizando en este tema, que es el testimonio de Jesús y cómo fortalecerlo. Vamos a estar hablando entonces esta tarde sobre el plan de redención de Dios. Elder Ross Christofferson también nos habla de qué es el plan de redención de Dios. Vamos a definirlo, vamos a ahondar un poquito más en el tema. Hablaremos también del testimonio de Jesús. Hablaremos de qué es el testimonio de Jesús. También mencionaremos qué hay más allá de este testimonio. Y por último, qué significa ser valientes en el testimonio de Jesús. Así que vamos a estar hablando de esto y mucho más aquí en Santos Conectados, junto a mi querido amigo Moisés Aravena, quien ya está al aire. ¿Cómo está, Moisés? Hola, hola, ¿qué tal amigos y amigas de Santos Conectados? Aquí estamos otra vez junto con ustedes, un domingo. Espero que hayan podido tener una buena jornada en sus reuniones. Aquellos que están enfermos y les tocó quedarse en casa, espero que puedan mejorarse y enfrentarse a una nueva semana que se nos viene encima ya, marchando sobre el mes de agosto, ¿no? Así es, terminando ya. Acabamos de terminar julio y comenzamos agosto, ¿no? Se nos viene Navidad ya, muy encimita ya. Sí, Sí. el tiempo pasa, pero y no perdona. Uh-huh. Así que bien, comenzaremos a hablar de este gran discurso del presidente, del Elder Todd Christofferson, quien inicia este discurso recordando, ¿cierto?, una visión del destino eterno de todos los hijos de Dios que tuvo José Smith y Sidney Rigdon en 1832. Y también cita al presidente Dallin H. Oaks. Y esto es lo que dice, parafraseando, ¿cierto?, las palabras que dice el presidente Oaks. Dice lo siguiente: el presidente Dallin H. Oaks habló sobre esos reinos de gloria. El pasado mes de octubre señaló que, mediante el triunfo y la gloria del Cordero, todas las personas, salvo unas pocas relativamente, serán finalmente redimidas para entrar en uno de estos reinos, de acuerdo con los deseos manifestados mediante sus decisiones. El plan de redención de Dios constituye una oportunidad universal para todos sus hijos, donde quiera y cuando quiera que hayan venido en la tierra. Entonces, estas son las palabras que dijo el presidente Dallin H. Oaks en el pasado mes de octubre, ¿cierto? Sí, en la conferencia de octubre del año pasado. Claro. Entonces, es interesante algunos aspectos que menciona, ¿cierto?, el presidente Oaks. Dos de ellos, para mí, es que primero habla sobre que solo unos pocos, ¿cierto?, no van a alcanzar un reino de gloria. Y segundo, que todo va de acuerdo
a los deseos que manifestemos mediante nuestras decisiones. Entonces, es importante esto porque a veces uno podría pensar que el destino está trazado, ¿cierto? Nuestro Correcto. final, y que ya no hay más, o sea, que podríamos decir que si hay salvación o no hay salvación, o dónde me toca ya está destinado. Pero en realidad, Dalian H. Oaks nos da un espectro más amplio y nos da la carga a nosotros de nuestras decisiones, ¿cierto? Que lo que nosotros alcancemos, el reino de gloria que nosotros alcancemos, va a estar reflejado de acuerdo a los deseos que hemos manifestado en esta tierra y las decisiones que hayamos tomado para alcanzar ese reino de gloria. Sí, de hecho, una cosa es, Patricio, que Dios sepa exactamente lo que va a pasar, y otra cosa distinta es que nosotros pudiésemos llegar a creer que Él tiene, como tú dijiste, un destino trazado, porque el hecho que Él sepa todo lo que va a ocurrir no significa de que está manipulando nuestra vida. Nosotros continuamos tomando nuestras propias decisiones, solamente que Él sabe exactamente cuáles van a ser nuestras decisiones y las consecuencias de las mismas. No porque Él lo controle, sino porque nos conoce perfectamente y tal vez hay una cosa que nosotros no podemos comprender allá afuera. Y cuando digo afuera es afuera de nuestro plano, de nuestro universo, en el lugar donde vive Dios, que el tiempo funciona de una manera completamente diferente a la nuestra. Claro. Y las escrituras enseñan de que Él ve todo en un presente, o sea, no, todo lo ve en un solo plano. Entonces, no es que haya un destino trazado, sino que Él conoce exactamente cómo va a ser nuestra forma de comportarnos. Ahora, referente al tema de la conferencia del mes pasado, en octubre, Daniel H. Oaks, del cual no hablamos, el discurso está muy bueno. Sinceramente les recomiendo a todos que puedan echarle un vistazo, ya que hay un término que él utiliza en esta cita que es recordada por el Elder Christofferson, que es el término salvación. Y antes de que nosotros comenzáramos nuestra transmisión, hablamos con Patricio acerca de que, bueno, tal vez la palabra que voy a utilizar no es la mejor, pero el término salvación, creo yo, desde mi punto de vista, y me hago muy responsable, esto ha sido como mañoseado un poco por el cristianismo, como una manera de poder congregar más personas, canjear la salvación por algo. Pero aquí, esta cita del de Christofferson sobre el presidente Ox nos enseña de que la salvación es un don prácticamente para toda la raza humana. Ahora, distinto es el grado de salvación el cual nosotros heredemos. Y en ese discurso, Patricio, del Elder Ox, él explica detalladamente de que la carrera de la iglesia, más que entregar salvación a las personas, lo que está, el propósito de la misma, es poder llegar a sacar el máximo potencial de los que pertenecen a esa iglesia para transformarse en dioses, reyes y reinas del más alto Dios. Entonces la carrera de la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días no es entregar salvación a las personas, porque como ya lo hemos dicho, Jesucristo mediante su expiación otorgó este beneficio a todas las personas, lo vamos a ver en el discurso para entrar un poco en el detalle. O sea, cada persona prácticamente heredará el celestial, terrestre o celestial, basado en lo que hayan hecho, pero la carrera de la iglesia es poder provocar que sus miembros o las personas que la integren puedan llegar al grado más alto de gloria, al potencial máximo por el cual nosotros estamos aquí. Y todo eso, discúlpame, y todo eso está basado en lo que dice este discurso, el testimonio. Claro. Es interesante lo que está hablando Moisés, porque sí, la invitación ha sido siempre el llegar al más alto reino de gloria. Y eso es lo que siempre se ha enseñado, ¿cierto? De alcanzar lo más alto. Ajá. Y eso, de hecho, es la invitación del presidente Nelson, ¿cierto? Cuando nos invita a pensar de manera celestial. Entonces, nos está invitando a hacer del reino celestial nuestra meta, ¿cierto? Eterna. Ya no solamente en las acciones que estamos tomando, sino también en la forma en que pensamos. Trazar esa meta, ¿cierto? Eterna, y para poder alcanzarla. Entonces, pero hay que cumplir requisitos, ¿cierto? Ciertos Correcto. requisitos para poder obtener. Entonces, hay una frase que un profesor me decía mucho cuando yo era estudiante, decía, nunca mucho costó poco.
Entonces, me gustaba esa frase porque si uno quiere alcanzar algo que realmente tiene valor, uno tiene que trabajar por ello, ¿cierto? Y tiene que esforzarse, tiene que hacer cosas para poder conseguir cosas de valor cuando uno quiere algo importante. Pero cuando no es importante lo que uno quiere y te lo dan, así como regalo, quizás no lo aprecias, no lo valoras. Entonces, a pesar de que la salvación es mediante la gracia del Señor y está ahí disponible para todos, no así el reino, ¿cierto? Al cual Ajá. vamos a heredar. Ese sí tiene, no es que tenga condiciones, pero sí tiene requisitos, ¿cierto? Que, que nos califiquen para poder llegar ahí. Ujú. Entonces, esto es lo que dijo también el elder Todd Christofferson con respecto al reino celestial. Y él dijo lo siguiente: los que están en el reino celestial son los que recibieron el testimonio de Jesús, hombres justos hechos perfectos mediante Jesús, el mediador del nuevo convenio. A los habitantes del segundo reino o reino terrestre se los describe como esencialmente buenos e incluye a los hombres honorables de la tierra que fueron cegados por las artimañas de los hombres. El principal rasgo que los limita es que no son valientes en el testimonio de Jesús. En contraste, los del reino inferior, el reino celestial, son los que no recibieron el Evangelio ni el testimonio de Jesús. Entonces, aquí ya hace una distinción, ¿cierto?, entre cada persona que accede a cada reino de gloria. Y también, bueno, más adelante vamos a profundizar un poquito más en cada uno de ellos, pero aquí podemos ver que los que recibieron el testimonio de Jesús son los que llegan a alcanzar, ¿cierto?, el reino de gloria celestial. Claro, Entonces, claro. Y de hecho, como lo mencionaba anteriormente Patricio, básicamente es interesante. Mira, hay una especificación que dice aquí Elder Christofferson, un poquito más abajo de lo que tú leíste, dice lo siguiente: nótese que la característica distintiva de los habitantes de cada reino es cómo ellos se relacionan con el testimonio de Jesús. Relación que varias veces, que varía desde tener una devoción incondicional, los primeros, los del celestial, no ser valientes, los del terrestre, y rechazarlo rotundamente, los del celestial. ¿Cierto? O sea, de la claro, reacción de cada persona depende su futuro eterno. Y esto es particularmente muy interesante para mí porque ahora, precisamente hoy, es el domingo de ayuno y testimonio, coincidentemente. Entonces, me gustaría que pudiéramos pensar un poco acerca de qué significa realmente tener una devoción incondicional a nuestro Salvador o no ser valientes. Rechazar el testimonio de Jesús es muy sencillo, pero yo creo que durante la conversación que vamos a tener con Patricio en este rato, probablemente vamos a discutir un poco acerca de qué significa ser valiente en el testimonio de Jesús. ¿Sí? mm, ¿Qué, qué es el testimonio de Jesús, como lo mencionabas en la introducción o qué significa tener un testimonio? Entonces creo que vamos dándole curso a nuestra conversación porque esto está súper interesante. Entonces, el testimonio es crucial para poder llegar a uno de los 3 grados de gloria. Ahora, ¿por qué? Eso me gustaría que ustedes lo pudieran anotar en los mensajes ahí y nos pudieran comentar sus opiniones al respecto. bien, entonces para comenzar a hablar del testimonio de Jesús, ¿cierto? Que esto es como lo medular, ¿cierto?, para poder Ajá. alcanzar este reino de gloria. Vamos a definirlo, ¿cierto?, que es el testimonio de Jesús. Y esto es lo que nos dice el Todd Christofferson sobre qué es el testimonio de Jesús. Y él nos dice: es el testimonio del Santo Espíritu de que Él es el Hijo divino de Dios, el Mesías y Redentor. Es el testimonio de Juan de que Jesús estaba con Dios en el principio y de que Él es el creador del cielo y de la tierra. Y que en Él estaba el Evangelio y el Evangelio era la vida y la vida era la luz de los hombres. Es el testimonio de los apóstoles y de los profetas, que murió, fue sepultado, se levantó al tercer día y ascendió a los cielos.
es el conocimiento de que no hay otro nombre dado por el cual venga la salvación. Es el testimonio, el último de todos, dado por el profeta José Smith, que vive, que es el unigénito del Padre, que por él, por medio de él y de él, los mundos son y fueron creados, y sus habitantes son engendrados, hijos e hijas para Dios. Entonces, aquí el Dieter Christofferson define entonces qué es el testimonio de Jesús, ¿cierto? Esta creencia, esta certeza, ¿cierto? De saber que todo lo que contiene estas palabras, ¿cierto? Es verdadera. Entonces, cualquiera que nos esté escuchando y escucha esto, seguramente siente, ¿cierto? Que todos estos aspectos son verdaderos con respecto a la definición, ¿ya? De qué Sí. es Jesucristo, el Hijo de Dios, ¿cierto? El Redentor. Y, y eso es como, yo creo que es lo medular dentro de nuestro discipulado, ¿cierto? El tener la certeza de estas cosas. Sí, me gustaría agregar algo a esto, tal vez suene como mezclar la filosofía de los hombres con las escrituras, pero me gusta la parte cuando dice que el testimonio del Santo Espíritu de que Él es el Hijo divino de Dios, el Mesías y el Redentor, es el testimonio de Juan que Jesús estaba con Dios al principio. Uh-huh. Y nombra a los apóstoles, nombra a las profetas y cosas por el estilo en este párrafo que tú has leído. Ahora, si yo traslado eso a mi propia vida, o sea, ¿cuál sería mi testimonio? O sea, Juan vio a Jesús, vivió con él y él tuvo visiones en las cuales pudo ampliar su conocimiento. O sea, entendamos que el testimonio no es fe. Tú lo dijiste muy bien en tu cita. Es una certeza, el conocimiento pleno de algo que yo he visto o yo he oído. Yo no puedo ir a testificar de Jesús, de que Él vive, si realmente no tengo plenitud sobre eso. Porque, de hecho, si lo trasladamos a términos terrenales, a un juicio o algo por el estilo, cuando uno testifica de algo en una corte, testifica de lo que tiene certeza, de lo que vio, de lo que oyó. Entonces, es exactamente lo mismo. Y esto es crucial en esta parte del discurso, porque el testimonio es la consecuencia, para mí, ¿no? La consecuencia de haber aplicado aquellas cosas que yo sé. Una vez que yo las aplico, yo obtengo la certeza plena de que funcionan, de que realmente esto es correcto porque recibo una consecuencia sobre la acción que he realizado. Entonces, yo puedo testificar que la oración realmente es un medio para comunicarse con Dios, sí. ¿Por qué? Porque yo me comunico con Dios constantemente y recibo respuestas. Yo puedo testificar de que Jesús vive, sí, porque lo escucho constantemente mediante el Espíritu y yo tengo una relación con Él. Por eso yo puedo testificar de Jesús porque constantemente Él me habla. Yo sé que la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días tiene todas las ordenanzas de salvación, sí, lo puedo testificar porque las Escrituras lo certifican y mediante el conocimiento que yo tengo, sé que mediante esas cosas voy a poder heredar el reino más alto de gloria si me esfuerzo. Ahora, y aquí esto es súper importante porque aún así, habiendo aplicado estas cosas, teniendo un testimonio de Jesús, puedo desviarme del camino, ser débil y no ser valiente, como dice las Escrituras. Entonces, es un trabajo constante, permanente, durante siempre. Pero desde mi punto de vista, Patricio, no sé si ustedes en su casa estén de acuerdo con lo que yo estoy diciendo, es completamente debatible. El testimonio es la consecuencia de haber aplicado la doctrina. Y cuando yo la aplico, obtengo una certeza. Entonces ahí yo puedo decir, esto es real, esto es verdad, porque yo lo sé y nadie me lo ha dicho. Sí, Moisés, es importante eso porque lo que tú estás hablando, porque nos lleva a la acción, ¿cierto? A hacer cosas. De hecho, el Elder Ox, bueno, perdón, el Dieter Christofferson, cuando parte hablando sobre qué es el testimonio de Jesús, dice, es el testimonio del Santo Espíritu. Entonces, no es que yo me leí la Biblia por completo y ahora sé que Jesucristo vive porque lo leí, sino que es porque tuve una experiencia espiritual que me testificó de que Él vive. Ajá. Entonces, va más allá del conocimiento, ¿cierto?
va a algo experiencial. Y sigue siendo muy interesante para mí, porque sigue, como dijo Elder Ox en la conferencia pasada, todo esto va de acuerdo a los deseos manifestados mediante nuestras decisiones. O sea, si queremos tener un testimonio de Jesucristo, debemos desear tenerlo y tomar acciones para poder llegar a alcanzarlo. Y todas las cosas que tú nombraste requerían eso, una acción. Si yo Claro. quiero saber si la iglesia es la iglesia de Jesucristo, tengo que leer las escrituras para saber, para contrastar, ¿cierto? Lo que yo estoy viviendo o lo que estoy viendo de la iglesia con respecto a lo que los apóstoles, los profetas señalaron en cuanto a cómo debía ser la iglesia de Jesucristo. Entonces, por mucho que adquiera conocimiento, ¿cierto? Si no tiene esa relación espiritual, esa confirmación espiritual de que ese conocimiento es certero, es verídico, mediante el testimonio, mediante la manifestación del Espíritu en nosotros, nunca vamos a tener esa certeza, ¿cierto? Y quizás, y también viene la otra parte, yo puedo tener esa certeza, puedo haber recibido mi testimonio, ¿cierto? Puedo haber recibido impresiones espirituales de que todo esto que leímos, que dijo esto del Elder Christofferson, son reales, son ciertas, ¿cierto? Porque tengo una manifestación espiritual sobre esto. Pero si no mantengo eso en el tiempo, como dices tú, ¿cierto? Va a desaparecer. Entonces, requiere, ¿cierto? No solamente un deseo inicial de querer tener ese conocimiento, esa certeza, sino que debo mantener ese conocimiento y esa certeza en el tiempo, mediante la lectura de las escrituras, la oración, eh, el servicio en la casa del Señor, ¿cierto? Muchas cosas que debemos hacer para poder seguir manteniendo esa llama viva de nuestro testimonio. Sí, ahora, Patricio, ¿podría agregar algo a esto? Por No supuesto. quisiera, no quisiera que me malentendieran en casa, porque esto de tener el conocimiento, o sea, la fe nos lleva a la acción. Siempre es así. La fe no es una certeza, sino que es una esperanza de aquellas cosas que no podemos ver son reales. Pero la fe nos impulsa a poder actuar. Cuando nosotros actuamos y vemos las consecuencias de nuestro actuar, entonces ahí viene un testimonio, una certeza de algo por el estilo. Ahora, el hecho de que nosotros constantemente estemos trabajando en nuestro testimonio no significa que nosotros estamos acumulando una lista de checklist para poder presentar el día del juicio, ojo con eso, sino que básicamente lo que este trabajo constante para siempre, lo único que provoca en nuestra vida es mantenernos en el lugar correcto, fuertes, firmes y valientes, pero no generan un depósito a plazo para poder comprar mi lugar en las mansiones celestiales, ¿ya? Porque eso ya está, voy a decir, eso ya está cocido, o sea, prácticamente el Señor nos tiene la oportunidad servida para que nosotros podamos escoger, para que nosotros, incluso es como interesante porque lo dice Ox y también lo resalta el Christofferson aquí en este discurso, para que nosotros podamos escoger, y creo que más adelante vamos a hablar un poquito a qué me refiero yo con esto de poder escoger, para no irme tanto del tema. Ok, entonces, Elder Christofferson también nos dice, más allá de este testimonio está la pregunta, ¿qué hacemos al respecto? Entonces, es interesante lo que él nos va a compartir. Y esto es lo que nos dice Elder Christofferson. Los herederos del reino celestial reciben el testimonio de Jesús en el sentido más pleno al ser bautizados, recibir el Espíritu Santo y vencer por la fe. Los principios y las verdades del Evangelio de Jesucristo rigen sus prioridades y elecciones. El testimonio de Jesús se manifiesta en lo que son, en lo que llegan a ser. Su motivación es la caridad, el amor puro de Cristo. Se centran en alcanzar la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, aquí podemos ver qué hacen aquellos que quieren heredar el reino celestial, ¿cierto? Entonces, Ajá. están haciendo convenios con el Señor y lo más importante creo para mí, que los principios y las verdades del Evangelio rigen sus prioridades y elecciones.
sea, todo lo que nosotros hacemos, lo que elegimos, la vida que estamos llevando, ¿cierto? Las prioridades que tenemos en nuestra vida, están basadas, ¿cierto?, en los principios y las verdades del Evangelio. Entonces, y otro ingrediente esencial, ¿cierto?, es la caridad, ¿cierto? El amor puro que tenemos por los demás, ¿cierto? ¿Qué estamos haciendo por otras personas? ¿Cómo podemos llegar a sentir, tener empatía por el otro y poder trabajar mediante esa empatía manifestada, ¿cierto?, en obras. Entonces, me gusta mucho esta parte porque va definiendo entonces cuál es el camino que deberíamos tomar para poder alcanzar este reino celestial, ¿cierto? Y esto fue algo que me hizo reflexionar mucho porque cuando lo leí pensaba, ¿cierto?, que si mis prioridades que tengo hoy en día o las elecciones que estoy tomando están basadas en esos principios y verdades del Evangelio. Porque si no es así, entonces estoy lejos de la carrera del reino celestial. Y si es así, si todas mis prioridades y elecciones están basadas en eso, entonces ¿cómo podría mejorarlas? ¿Cómo podría hacerlas más efectivas? Pues Moisés. sí, Patricio, y fíjate de que lo que estás diciendo es crucial en esto. Aquí es donde se nos pone la vara bien elevada. Por eso que el presidente Nelson decía, piensen de manera celestial, porque es una buena forma de poder aplicar esto que tú estás diciendo. El tema del amor puro de Cristo, o sea, dice que describe a las personas en este lugar como su motivación en la caridad. Ahí nos disparó los pies, porque ¿qué es tener caridad? Y esto es crucial. De hecho, Claro. yo durante esta semana, si bien es cierto, tuve que trabajar mucho, tuve la oportunidad de oír muchos podcasts, muchas cosas, me metí mucho en este tema de los reinos de gloria y quise buscar por fuera otra visión de este tema. Y la verdad que encontré cosas bien interesantes. Yo voy a hacer un pequeño paréntesis, si se me permite, en esta oportunidad, porque el tema del amor, el amor puro de Cristo o el ser caritativos, describe realmente todo. De hecho, cuando el Señor Jesucristo describe los mandamientos, habla de amar a Dios por sobre todas las cosas, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Más abajo dice, de esto depende toda la ley y los profetas. Entonces creo que nosotros tenemos que ser muy intensos en poder estudiar lo que realmente significa el amor, porque de esto va a salir exactamente nuestro destino eterno, ¿ok? Estoy diciéndolo desde mi punto de vista y lógico que es completamente discutible. Si usted quiere interrumpirme en su casa, me interrumpe. Si Patricio me quiere interrumpir, me interrumpe también. Ahora, entonces, hay un doctor, y aquí está el paréntesis, hay un doctor, se llama Manuel Sanz, es un cirujano, un señor que ya está sobre los 80 años. Él ha dedicado parte de su carrera a poder estudiar algo que se conoce como las SMs, que son experiencias cercanas a la muerte. Son personas que han muerto clínicamente, pero han regresado a la vida. En el quirófano, dentro de todas las experiencias y casos que este doctor ha estudiado, hay muchísimos, tiene un libro y cosas por el estilo, pero las personas que han tenido estas experiencias, Patricio, de hecho a los estadounidenses les gustan mucho las estadísticas, se dice que alrededor del 5% de los estadounidenses han tenido una experiencia de este tipo, en la que han podido ir a lugares, ver cosas, y el común denominador de todo lo que estas personas han visto es precisamente el amor y la unidad. Las personas que han visto cosas describen que si hay algo que se puede decir del lugar en el que ha estado es un amor profundo, indescriptible para términos terrenales, y una unidad de la misma calidad, completamente profunda. O sea, las personas tienen una comunicación demasiado avanzada en esas experiencias que han tenido. Entonces, a mí me sorprende mucho de que en la sección 76 de Doctrina y Convenio se haya revelado esto, de que nuestros líderes estén enseñando acerca de estos principios, que el Salvador hace mucho tiempo nos haya dado la llave para poder llegar al grado más alto de gloria, y nosotros estemos juzgando gente, decidiendo nosotros quién va a qué lugar, erradamente destinando
a mi prójimo porque hace algo que a mí no me gusta a un lugar que supuestamente tendría que ir cuando es exactamente Dios el que va a decidir eso, basado en lo que yo hago. Lo hemos dicho incontablemente en nuestro canal. Aquí uno tiene que asegurar su pellejo, como decimos nosotros. Uno tiene que estar esforzándose por hacer las cosas para que uno se salve. Patricio, te dejo a ti porque no quiero, si no me voy a entusiasmar y me voy a comer la hora. Cada uno asegura su asiento, ¿cierto? ¿Ah? Este viaje. Pero ojo, mucho ojo con esto del amor. Mucho ojo con esto del amor. Creo que les invito a poder estudiarlo porque prácticamente es el motor de todas las cosas. Sí, me gusta mucho lo que estás diciendo, Moisés, porque me recuerda la escritura esa que dice que en los últimos días el amor de muchos se enfriará. Y a veces pensamos que ese amor se está enfriando afuera, ¿cierto? Afuera la gente, ¿cierto? Está alejándose de Dios, está alejándose de estos principios, ¿cierto? Está destruyendo la familia. Y entonces el amor de ellos se está enfriando. Pero ¿qué pasa con nosotros en la iglesia? ¿Cierto? Y a veces pensamos que esto no nos afecta a nosotros. Es como cuando también dice la escritura que el trigo y la cizaña deben crecer juntos. Entonces nosotros pensamos que nosotros somos el trigo y la cizaña está de las puertas de la iglesia para afuera. ¿Cierto? Como que si nada de esto nos involucrara, nos tocara, nos llegara a nosotros. Pero en realidad el amor de muchos se está enfriando. También dentro de la iglesia se enfría. Y lo podemos ver cuando la gente está pasando por necesidades y tú eres indiferente a esas necesidades, ¿cierto? Ya sean físicas, espirituales, ¿cierto? Psicológicas, no sé, hay tantas cosas que uno puede pasar en este plano terrenal y que a veces te es indiferente, no importa, ¿cierto? Porque me estoy preocupando de mí, de mi familia, ¿cierto? Que eso también ha sido una consigna muy, muy predicada, ¿cierto? Y Claro. sí es cierto, la salvación es personal, ¿cierto? Y familiar. Es verdad que debo preocuparme de mi familia, porque si descuido mi familia y me descuido, me preocupo en salvar a otro, ¿cierto? ¿De qué aprovecharía? Exactamente. Pero tampoco hay que olvidar de que esta es una carrera donde no hay primeros lugares, ¿cierto? Que esto no es quien llega primero y gana, sino que es como, nosotros tenemos un juego en casa que se llama, un juego basado en una película que se llama Jumanji, Okay. ¿ya? Y lo interesante del juego es para el juego para 4 personas, pero lo interesante del juego, y con esto quiero relacionarlo, el juego no es quién llega a la meta primero y gana, sino que, a diferencia de todos los juegos, ¿cierto? Que tiene que haber un ganador, sino que este juego se trata de que todos tienen que llegar a la meta, y todos tienen que ayudarse para alcanzar esa meta y vencer a Jumanji. Entonces, me parece interesante el juego porque no es un juego competitivo, sino que es un juego colaborativo. Y creo que el Evangelio es lo mismo, no es un juego competitivo. No es que quién llega primero a tener un llamamiento o quién lo tiene y quién no, quién es obispo, quién es presidente destaca y por qué tú no lo vayas a hacer y yo sí, no sé qué, y como que eso me pone en un lugar diferente. Esto no, esto es colaborativo, ¿cierto? Correcto. Aquí voy yo, y esto es una de las cosas que me gustaba también de Jesucristo, que le daba espacio también a las personas, también para decaer, para no estar al 100%. Como Pedro, cuando el Señor le dice, he orado por ti para que tu fe no falte, pero una vez vuelto, fortalece a tus hermanos. Entonces él sabe que a lo mejor está débil espiritualmente, necesita esa contención, él está haciendo cosas, está orando por él, está preocupado, hay una preocupación, y él le dice, bueno, y una vez que ya hayas vuelto, que estés de nuevo arriba, ahora anda y fortalece a tus hermanos que también están en el mismo proceso que tú. Entonces, a veces ese individualismo que tenemos nos lleva a querer que solamente me preocupo de mí, de mi familia, los demás no me importan. O sea, si van, no van, si a veces van a la iglesia y después desaparecen, bueno, es su problema. No cultivaron su testimonio, no se preocuparon de sus problemas. Y sin ir más lejos, el domingo pasado, en mi capilla, se hablaba sobre este tema y decían, ¿no? Bueno, los hermanos se ofenden por cualquier cosa y se van. O sea, no le importa, se van los hermanos. Y uno les dice algo y se van. No les gustó esto, no lo saludaron, se fueron. Y otro hermano levantó la mano y dijo que era fácil juzgar a las personas cuando se estaban yendo, así dice.
pero dice que a veces eso es en la punta del iceberg. A lo mejor esas personas para abajo tienen un problema tremendo en sus hogares, tienen problemas quizás de dinero o enfermedades. Entonces, no es que la gente se vaya porque no los saludaron, sino que eso quizás fue la gota que rebalsó el vaso en sus vidas y, y llegaron a irse. Pero el amor que nosotros creemos o profesamos tener sobre Jesús debería alcanzar para poder ayudar a esas personas, comprender esa situación, ¿cierto? Y no juzgarlo, ¿cierto? Porque a veces lo Ajá. primero que hacemos, la gente a veces va a la iglesia por pan y se llevan una piedra para la casa. Entonces, creo que, y me ha hecho reflexionar mucho esto, en cuanto a lo que te dije en delante, en cuanto a mis acciones, a mis decisiones, qué estoy haciendo. Porque en realidad creo que este es uno de los ingredientes esenciales, la caridad, ¿cierto? Porque Correcto. antes la Biblia hablaba solamente del amor, ahora se habla de caridad, que es más abarcador que el amor, ¿cierto? Eh, Ujú. que reúne cualidades, y creo que el discípulo de Jesucristo debe tener esa cualidad del amor, de la caridad, debe ser el motor, la esencia que mueve al discípulo. Entonces, si no es algo que nos está pasando, deberíamos preocuparnos, porque a este vehículo le está faltando la gasolina para poder llegar a esa meta. Entonces, creo que debemos reflexionar en cuanto a esto, porque vamos a hablar del otro reino. ¿Qué pasó con estas personas? ¿O qué va a pasar con estas personas? Y Correcto. creo que es importante mencionar. Ajá. Adelante, Patricio. De hecho, brevemente quería hacer una pequeña, agregar algo a esta conversación que la verdad está interesante, está muy interesante. Yo creo que nos podríamos quedar un buen rato hablando del amor y estas cosas. Me gustó mucho lo que dijiste sobre el juego Jumanji, ¿eh? Y el trabajo colectivo que hay que hacer para poder vencer al oponente o llegar a la meta. Y el Elder Oaks, en su discurso, que citado el Elder Oaks en este discurso del de Christopherson, dice de que la salvación es personal, la exaltación es familiar. Lo menciona en su discurso y me gusta porque imagínate tú un padre y una madre que muestran caridad a sus hijos, que les aman y que a su vez en su entorno familiar muestran este sentimiento por ellos, pero también lo comparten afuera, con otras personas, de forma progresiva, con tu vecino, con el que está más cercano, con tus amigos, tus hijos, van a ver eso, y esa es la manera más precisa de poder enseñar a las demás personas cómo poner en práctica estos principios, porque va a ser muy difícil que en el futuro ellos no lo hagan, porque lo vieron, saben cómo funcionan, lo experimentaron, lo van a hacer con su familia y así esto se expande colectivamente. Bueno, Patricio, hablemos de los reinos de gloria. Bueno, esto es lo que dice Elder Christopherson. Dice, al menos algunos de los que, hablando del reino terrestre, al Ajá, menos algunos de los que se encontrarán en el reino terrestre también aceptan el testimonio de Jesús, pero se distinguen por lo que no hacen al respecto. Al no ser valientes en el testimonio del Salvador, sugiere un grado de apatía o despreocupación, ser tibios, a diferencia del pueblo de Amón en el libro de Mormón, por ejemplo, que se distinguían por su celo para con Dios. Entonces aquí podemos ver, ¿cierto?, de las personas que aceptaron, ¿es cierto?, el testimonio de Jesús, creían que era verdad, ¿cierto? Tuvieron ese testimonio de todas las cosas que nos mencionamos anteriormente, ajá, pero no hicieron nada al respecto. O sea, sabían la verdad, pero no y tomaron acción. Entonces, allí está estas personas que fueron tibios, ¿cierto? Como dice Elder Christopherson, ¿cierto? Y tenían un grado de despreocupación por respecto a las cosas que son importantes y que a lo mejor no les dimos esa importancia. Luego habla de los del reino celeste. Esto es lo que dice, los habitantes del reino celestial son los que rechazan el testimonio de Jesús junto con su evangelio, sus convenios y sus profetas. Abinadí los describe como habiendo obrado según su propia voluntad y deseos carnales, nunca habiendo invocado al Señor mientras los brazos de la misericordia se extendían hacia ellos, porque los brazos de la misericordia se extendieron hacia ellos y no quisieron. Entonces, allí ya esto ya un poquito más trágico, ¿cierto? Porque aún teniendo
la plenitud del Evangelio, habiendo profetas en la tierra y los convenios para poder hacerlo, prefirieron seguir su propia voluntad y sus propios deseos de la carne. Entonces no alcanzaron a conocer realmente el testimonio de Jesús. Bueno, hay un punto aquí, y esta parte me encanta del discurso, porque habla acerca de la valentía. Y yo me la pensé bastante y me hice la pregunta: ¿qué realmente significa ser valiente? Valiente en el testimonio de Jesús. Y inmediatamente pensé, ya, valiente podría significar de que yo voy a dar mi testimonio todos los domingos, me voy a parar ahí en ese púlpito, cuando alguien me pregunte, yo voy a decir mi testimonio también. Si alguien me pone una pistola a la cabeza y me dice, niega tu testimonio, yo le voy a decir, dispara porque me voy a ir y va a ser placentero estar con mi Dios. Pero creo que la valentía está asociada al comportamiento personal de cada uno de nosotros también. Creo que vivimos en un mundo en el que siempre la culpa la tienen otros. ¿Sí? La tiene el presidente de la República, la tienen los políticos, la tiene mi mamá, la tiene mi papá, porque ellos, por culpa de ellos, yo soy como soy, la tienen mis amigos, la tiene el obispo de la iglesia, los misioneros, en fin, siempre alguien tiene la culpa, pero nunca la tengo yo. Y creo que ser valiente en el testimonio significa defender estos principios contra mí mismo. Porque mi naturaleza como ser humano en muchas oportunidades no en muchas oportunidades, nuestra naturaleza es ser pecador. Ir y pecar. Entonces, cuando yo puedo negarme a mí mismo y puedo tomar mi cruz, como dijo Elder Holland en uno de sus discursos por allá, ya hace un buen tiempo, no recuerdo exactamente cuándo, y seguir al Señor, creo que allí estoy siendo realmente valiente. Porque creo que en muchas oportunidades es un poco más fácil decirlo cuando nos están mirando, pero cuando estoy solo y me tengo que negar a mí mismo, creo que ahí demuestro una valentía más intensa. Entonces, vencerse a sí mismo, para mí, ojo, esto es mi opinión, significa para mí ser valiente en el testimonio de Jesús. Porque definitivamente, Patricio, tú mencionabas acerca de la gente que se va de la iglesia hace un rato. Y créeme de que yo he dedicado muchas horas a poder estudiar un poco qué pasa con estas personas cuando se van de la iglesia, y un montón de gente habla mal de la iglesia en las redes sociales. Todos, yo diría que el 99% de todos los que hablan mal de la iglesia, si me están escuchando ahí algunos de ustedes que hablan mal de la iglesia, todos básicamente hablan del mal comportamiento que los miembros hicieron que pone mal, entre comillas, la iglesia. Del obispo que se fundió con el dinero, del obispo abusador, de los líderes que hacen cosas que no corresponden, pero la iglesia jamás nos han enseñado a hacer estafa, como violar y cosas por estas cosas nos enseñan, no son el evangelio. Por eso el Elder Uso decía, duden de sus dudas, pero nunca del evangelio, porque el evangelio es perfecto. Yo en ninguno de estos lugares he podido ver a alguien que ofrezca algo mejor que el evangelio de Jesucristo para nuestras vidas. Siempre es una crítica asociada a los miembros. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque muchas veces nuestro testimonio está basado en personas y no exactamente en el evangelio. Cuando nosotros ponemos en práctica el evangelio del Señor Jesucristo, nos vencemos a nosotros mismos, entonces somos valientes y vamos en esta carrera que nos lleva a este lugar bellísimo que se describe como el grado celestial. Si no, nos vamos a tener que quedar en el reino terrestre. Y aquí, Patricio, si tú quieres interrumpirme, por favor, interrúmpeme, córteme, porque la verdad que este discurso me encantó. Hay una charla que anda dando vueltas por ahí por YouTube de este hermano Bradley, de apellido Wilcox. Yeah. No sé si Bradley o Bradley Wilcox. ¿Okay? Este señor da una charla a instituto, habla acerca de la expiación en este discurso. Muy bueno el discurso. Y aquí, de hecho, hay un discurso muy popular de él en nuestro canal que dice también que ser digno no significa ser libre de mancha. Por ahí lo pueden revisar en nuestro canal también. En ese discurso del cual yo estoy hablando, que habla acerca de la expiación, él da una visión de la expiación que es muy interesante. Y pone un ejemplo en el cual él dice que cuando nosotros lleguemos al cielo o a este juicio, no va a estar Jesucristo ahí con una lista diciendo, ¡oh, Moisés! Hubo un domingo que no te afeitaste bien y no fuiste decente a la iglesia, entonces
no vas a poder entrar al reino celestial. Lo siento, para el terrestre. Sino que lo que él decía era de que la naturaleza de Dios, esto lo hemos dicho en nuestro programa muchas veces, la naturaleza de Dios es que vengan, que puedan entrar, que estén con Él en ese lugar que Él ha diseñado para nosotros, el más elevado de todos. Pero nosotros, por nosotros mismos, no vamos a encajar ahí, porque la ley que va a estar en ese lugar, como se escribe en las Escrituras, sobrepasa nuestra capacidad de poder cumplir. Entonces, no tenemos la capacidad de poder aceptar eso, no es porque Él no quiera que estemos, sino porque nosotros no lo soportamos, entonces nos vamos a ir caminando al que mejor nos acomode. Por eso que adelante Él decía que va a ser nuestra elección, porque aquí está todo, donde nosotros nos sintamos cómodos vamos a terminar, terrestre, celestial o celestial, uno de los otros. Y esto me parece muy interesante porque mientras más nosotros trabajamos en nuestro testimonio, más nos preparamos para vivir una ley celestial. Gracias, Moisés. Sí. Bueno, el Elder también nos va a hablar qué significa ser valientes en el testimonio de Jesús, ¿cierto? Eso es lo que estabas hablando tú. Ajá. Y vamos a citar ciertas cosas que incluye, ¿cierto? Ser valiente, ¿cierto? Porque no solamente se refiere, como decías tú, a dar testimonio, ¿cierto? Quizás en una situación crítica, que sí, seguramente sería muy importante, ¿cierto? Ajá. Pero quizás nunca nos vamos a ver enfrentados en una situación de esa manera. Pero sí hay situaciones quizás más triviales, más pequeñas, y a veces pasa, yo he visto hermanos que muy buenos, familias muy buenas, de hermanos que sirvieron una misión. Creo que para alguien que sirvió 2 años al Señor a tiempo completo, yo no lo tuve la oportunidad, pero siento que son personas que deberían tener un testimonio muy arraigado, muy profundo, porque hablaron 2 años del Señor. Predicaron, sirvieron, amaron a personas que no conocían, y yo creo que lo que desarrollan en esa instancia es poderoso. Pero después me di un amigo que tenía, y era muy bueno, sirvió muchos llamamientos, muy dedicado al Evangelio. Un día escuchó un canal sobre las verdades de la iglesia Ajá. y terminó alejándose de la iglesia, porque abrió los ojos, según él, Despertó. y despertó. Y yo no podía, y hasta el día de hoy me cuesta concebirlo. ¿Por qué? ¿Cómo alguien que creía, que profesaba algo tan profundamente, que podía defenderlo, llega un día por ver un video, llega esa contaminación a su mente y ve otro, y ahora se da cuenta de que despertó? Y hasta ahora sus esfuerzos son de despertar a otros también, sacarlos de la Matrix. Claro. Es que Porque él es su lado. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué llega esto? ¿Por qué hay este quiebre? ¿Por qué hay este impasse en su vida? Bueno, y el de Christofferson nos va a hablar qué significa entonces ser valientes en el testimonio de Cristo, y creo que quizás podamos responder ese interrogante. Esto es lo que dice. Ser valientes en el testimonio de Jesús ciertamente incluye nutrir y fortalecer ese testimonio. Los verdaderos discípulos no pasan por alto las cosas aparentemente pequeñas que sostienen y fortalecen su testimonio de Jesús, tales como la oración, el estudio de las Escrituras, la observancia del día de reposo, el participar de la Santa Cena, el arrepentimiento, ministrar y adorar en la casa del Señor. También incluye, el elder Christofferson, ser valientes también sugiere dar a conocer nuestro testimonio en forma franca y pública. Un aspecto de ser valiente en el testimonio de Jesús es dar oído a sus mensajeros. Dios no nos obliga a seguir el mejor camino, la senda de los convenios, pero instruye a sus profetas para que nos hagan saber plenamente las consecuencias de nuestras elecciones. Ser valiente en el testimonio de Jesús significa animar a otras personas mediante la palabra y el ejemplo a ser igualmente valientes, en especial a los de nuestra propia familia. Entonces,
creo que aquí podemos dilucidar quizás algunas respuestas del por qué pasan estas cosas, ¿cierto? Ujú. Porque creo que a veces no somos lo suficientemente valientes para poder nutrir, fortalecer ese testimonio de forma constante, de forma disciplinada, ¿cierto? Entonces, eh, me he dado cuenta que entre más cerca de un templo vivamos, menos tiempo vamos. ¿Por qué? Porque el otro día hablaba con mi esposa me contaba porque ella estuvo averiguando sobre la vida de William Tyndale, ¿cierto? Que el que tradujo la Biblia al inglés. Entonces su deseo era que todos pudieran leer la Biblia en su idioma. Y él murió por esa causa. Y la gente pagaba grandes sumas de dinero por poder tener las escrituras ellos en sus vidas, poder leerlas. Entonces, y la gente era capaz de poder, porque estaban arriesgando sus vidas por tener las escrituras. Entonces mi esposa me hacía esta pregunta: ¿qué tenía de valor para ellos que podían sacrificar sus propias vidas al leerlas? Y de William Tyndale murió por poder hacer las escrituras masivas, ¿cierto? Acceso a las personas. Entonces, era tanto valor que la gente vendía propiedades, vendía cosas para poder obtener esas escrituras. Entonces, hoy en día la tenemos al alcance de la mano. Las tenemos aquí en nuestros aparatos digitales, ¿cierto? La tenemos impresa guardando polvo en la casa. Entonces, ya está tan accesible que ya pierde valor. Ya pierde valor porque ya, ¿quién lo tiene? Es el libro más vendido de la humanidad. Más de 500 mil millones creo que se vendió de copias, el libro más vendido. De hecho, en el ranking, el bestseller más vendido está aquí y la Biblia está aquí, así, ya lejos, el libro más vendido. No hay hogares donde no haya habido una Biblia. Entonces, yo creo que yo conozco gente que ni siquiera es cristiana y tiene una Biblia en su casa. O sea, creo que es el libro con más acceso que hay hoy en día. Pero creo que eso ha impedido o ha hecho de que seamos tibios, de que no nos importe, de que como ya lo tenemos, no es algo de deseo. Como el templo está al lado de hasta a 30 minutos de mi casa, ya no tengo ese deseo tan ferviente de ir como cuando estaba a 8, a 10, a 20 horas, o quizá en otro país, donde tu mente estaba centrada en ir al templo y trabajabas un año completo en juntar nombres, prepararte, en juntar dinero, hacer cosas, porque llegar a una meta de poder ir al templo. Iba ahí una semana y lo disfrutaba y así, pero hay mucha gente hace eso, ¿cierto? Yo conozco gente que del sur de Chile que no tenía templo, tenía que viajar hacia la capital y sacrificaban sus vacaciones laborales para poder ir una semana al templo, pero todo el año estaban enfocados en eso, en reunir dinero. Entonces, creo que cuando tenemos tanto acceso a las cosas hoy en día, que ya que le hemos quitado ese amor, ese cariño, ese valor a las cosas que tenemos. Entonces, por eso creo que el testimonio se va apagando, porque ya voy priorizando otras cosas. Eso hablaba también al principio del Derox. Dice, es cierto que cambiamos, ya no está el Evangelio en nuestras prioridades, no está, nuestras elecciones y prioridades no están basadas en el Evangelio. Entonces prefiero ver una serie de Netflix antes de leer las Escrituras, ¿cierto? Prefiero el sábado quizás salir a hacer deporte, ir a jugar al fútbol, no sé, hacer algo, antes de ir al templo. Entonces creo que cuando empezamos a cambiar nuestras elecciones y nuestras prioridades no están centradas, ese testimonio empieza a apagarse, ya empieza a quedar raquítico, ¿cierto? Porque no lo estamos nutriendo, no lo estamos fortaleciendo y estamos pasando por alto estas cosas que aparentemente, como dice el de Christopherson, son pequeñas, pero que realmente fortalecen el testimonio. Entonces las pasamos por alto, ya no son tan importantes. Hay otras cosas más importantes. Y eso va a hacer que vaya menguando el testimonio y quizás nos queda la idea vaga de qué es lo que es un testimonio. Por eso mucha gente dice, no, yo sé que el Evangelio es verdadero, yo sé que la iglesia es verdadera, yo sé esto otro, y a la semana siguiente vemos que ya no va nunca más. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué si hace un domingo atrás decía
que creía que la iglesia era verdadera y todo eso, sí, porque lo cree, pero ya no lo siente en su corazón, no lo siente, no lo vive, porque no hay elecciones, no hay prioridades basadas en este evangelio. Moisés, ya me emocioné Sí, también. es que está bien, Patricio. Yo creo que esto da para rato. Creo que podríamos tener una conversación de mucho tiempo aquí. Ahora, si pudiéramos interlocutar con nuestros amigos en casa, sería genial, porque muy seguro ustedes en casa tienen su propia idea con respecto a lo que nosotros estamos contando aquí. Como lo hemos dicho muchas veces, nosotros no somos maestros y estamos exponiendo nuestro punto de vista sobre lo que hemos estudiado y probablemente tú tengas uno distinto y podemos aprender de ti también. Así que escríbenos en los comentarios, cuéntanos un poco acerca de tu experiencia. Sería genial que puedas releer este discurso. No me estoy despidiendo todavía, ojo. Estamos casi en la hora de transmisión, pero todavía no nos vamos. No, no. Y sí, genial, Patricio. Yo solo quisiera agregar algo. Sobre José Smith se dijo que se iba a hablar bien y mal de él. Y sí que se habla mal. Si uno quiere encontrar cosas, sí que se habla mal. Y yo tuve una conversación hace un tiempo con un chico que que estaba inactivo. Él me contaba acerca de las atrocidades que José Smith había hecho como persona, que para él era imposible poder creer todo lo que la iglesia enseñaba cuando el fundador, comillas, ¿no es cierto? Para nosotros no fue el fundador porque Cristo lo utilizó para poder hacerlo, había tenido ese tipo de vida. Entonces, lo único que a mí se me ocurrió decirle en esa oportunidad, porque estaba tan duro, y yo le pregunté a él, ¿tú alguna vez has leído y meditado las mentiras que escribió José Smith? Y él me quedó mirando y quedó como descolocado porque dijo, ¿cuál es mentira? No sé, pues, o sea, si tú dices que él es un falso profeta, ¿estudiaste las mentiras que él escribió? ¿Estudiaste acerca de la vida preterrenal, del propósito de la vida, de la expiación, de la visión que tuvo sobre los grados de gloria? Porque en ningún otro lugar te van a enseñar esto. ¿Tú estudiaste eso que él enseñó? Entonces, cuando uno toma todo lo que ha nacido de este Señor, de este al cual nosotros consideramos el profeta de la restauración, habría que ser justos y sopesar lo que él nos entregó, las enseñanzas del profeta José Smith versus lo que se dice de él. Independientemente de lo que haya hecho él, haya sido bueno o malo en su vida personal, es su bendito problema. Él se va a tener que entender con el Señor, así como David se va a tener que entender con el Señor, así como Pedro, Santiago y Juan se van a tener que entender con él, así como Moisés se va a tener que entender con él, Jacob del Antiguo Testamento, es su problema. Pero lo que yo puedo rescatar de él, eso es realmente lo interesante. Y cuando aplico las enseñanzas de los profetas en mi vida, las descubro por mí mismo, como enseñó el profeta, como enseñó Nefi en el libro de Mormón, entonces ahí tengo un testimonio de la veracidad de estas cosas. Sí, nosotros a veces nos centramos mucho en la vida de las personas, y yo estoy muy seguro de que si alguien investigara mi vida, podría escribir un libro de las cosas malas que yo he hecho. Y me podría desacreditar cómo te está hablando de estas cosas cuando he tenido una vida desastrosa. Pero es un trabajo constante el que hago por tratar de mejorar. No soy perfecto, tengo muchos errores, y a pesar de todo lo que he hecho, yo sé que el Señor aún así me ama, me espera en ese lugar más alto de gloria y depende de mí cuánto yo voy a hacer para poder calificar a ese lugar. Entonces, ojo con eso, porque realmente cuando se habla mal de estos líderes, sí que se pone en riesgo y en tela de juicio mi testimonio, como tú bien explicabas, Patricio, hace un rato. Nos despedimos con la invitación del Elder Christofferson. Él dijo lo siguiente: mi invitación es que actúen ahora para asegurar un lugar como alguien que es valiente en el testimonio de Jesús, a medida que puedan ser necesario el arrepentimiento. No demoréis el día de vuestro arrepentimiento, no sea que a la hora en que menos lo penséis el verano haya pasado y la siega haya terminado y nuestras almas estén sin salvar. Sean diligentes en cumplir sus convenios con Dios. No se sientan ofendidos a causa de lo estricto de la palabra. Acordaos de conservar siempre escrito el nombre de Cristo en vuestros corazones, para que oigáis
y conozcáis la voz por la cual seréis llamados, y también el nombre por el cual Él os llamará. Y finalmente, proponed en vuestros corazones, que haréis lo que yo os enseñé y os mandaré. Así termina el Elder Christofferson, ¿cierto? Enseñándonos a que no nos quedemos solamente con la teoría, ¿cierto? Sino que ahora actuemos, ¿cierto? En concordancia con esas impresiones, con ese sentimiento, ¿cierto? Con ese testimonio de Jesús que tenemos, ahora actuemos. Que hagamos que nuestras acciones y prioridades vayan de acuerdo, ¿cierto? Al Evangelio de Jesucristo y en ese testimonio que decimos profesar de Él. Así que esa es la invitación y me uno a esa invitación. Creo que me ha hecho reflexionar bastante en cuanto a mi vida, a lo que estoy haciendo, a las decisiones que estoy tomando y creo que es un gran discurso y me ha dejado una gran enseñanza que debo integrar a mi vida. Así que muchas gracias. Hey, Patricio, ¿sabes qué? Hay una cosa que me comentó mi esposa, disculpen la extensión, el día de ayer, hablando acerca de los grados de gloria. Y quisiera poder compartir esto con ustedes porque ella ha escuchado muchas oportunidades de que hay una pequeña confusión de cuál es el infierno, Patricio. Y una cosa es el grado celestial, terrestre y celestial. Y como ya hemos explicado en nuestro programa del día de hoy, la raza humana o todos los hijos de Dios van a llegar a uno de esos 3 grados de gloria, salvo algunas excepciones. Esas excepciones van a ir a un lugar que las escrituras denominan las tinieblas de afuera. Este lago de azufre y tormento sin fin que está afuera, ni siquiera no hay una descripción de ese lugar, porque es un lugar que, ahora, yo no sé qué puede significar afuera, estando afuera de este globo. Es como muy intenso, pero nada. Afuera de afuera. Afuera de afuera, ¿sí? Ahora, el infierno, ese lugar, es un lugar un poco diferente. Allí van a ir los herederos del grado celestial, aquellos que no se van a levantar en la primera resurrección cuando sea el milenio. O sea, en ese intervalo de tiempo, antes del juicio final, va a haber un reinado de 1000 años en el cual no van a estar aquellos herederos del grado celestial por haber rechazado el testimonio de Jesús. Ellos van a tener que pagar por sus pecados en ese lugar que se llama infierno. Y de ahí van a ser sacados ya al lugar celestial. Prácticamente van a tener que ser obligados a aceptar a Jesús. Entonces, este detalle me parece interesante porque vale la pena hacer todo el esfuerzo necesario por llegar al grado más alto de gloria. Ahora, si te toca el celestial y te toca estar en el infierno, la verdad que no es muy cómodo, pero la sección 76 de Doctrina y Convenio, José Smith describió el celestial como algo que ni siquiera se puede escribir con palabras terrenales. Entonces, lo que está sobre eso realmente es magnífico. Así que, bueno, ha sido un buen capítulo el día de hoy, Patricio. Hemos tenido mucho de qué poder hablar. Estoy muy contento de haber podido tener esta conversación contigo, de haber estado con ustedes en sus hogares. Espero que hayan podido también disfrutar de esto. Les invitamos a poder poner sus comentarios aquí en nuestro video. Las críticas también son bienvenidas. A nosotros leemos todo. Patricio, no sé si quieres decir algo antes de terminar. No, agradecer a quienes nos estén viendo, a quienes hayan llegado al final de este video. Muchas gracias. Y esperamos que podamos reunirnos el próximo domingo en un nuevo análisis de la conferencia. Los invitamos a unirse a nosotros este próximo domingo en otro capítulo más de análisis de la conferencia aquí en Santos Conectados. Que tengan una excelente semana. Hasta la vista. Chao. Y de esta forma llegamos al fin de un análisis más de la Conferencia General de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Te invitamos a prepararte para nuestro próximo capítulo para que puedas compartir tus impresiones con nosotros y juntos nos podamos edificar. Por supuesto, aquí en tu canal, Santos Conectados.